Primera diapositiva, Javier. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Oye, que me vais a perdonar que no esté allí. Sabéis que me encantaría, que me lo paso muy bien y me parecen unas jornadas a las que en verdad estoy muy orgulloso de poder participar porque me parece que hacéis una labor muy importante, no por mi charla, que es completamente prescindible. Sé que ayer tuvisteis una jornada, que esta mañana habéis tenido también un montón de aportaciones muy interesantes y de trabajos que yo creo que es en el sentido que hay que hacer. Solo una comprobación, ¿se me escucha bien o de sonido? Ah, perfecto. Bueno, pues mi charla, yo espero no alargarme mucho, pero esto es difícil en mí porque me enrollo como las persianas. Quiero intentar recorrer un poco, especialmente en cosas que han ido pasando recientemente, de hecho desde la charla que di el año pasado, muchas de ellas, y que han ido cambiando, pero que nos siguen haciendo pues preguntarnos de vez en cuando pues el título de esta conferencia que veis ahí, ¿no? ¿En serio que te crees? O sea, porque yo a veces cuando se lo pregunto a la gente, me dice, pero esto que hablas de la Tierra plana, ¿tú crees que la gente se lo cree? El otro día, en el máster de comunicación científica de la Pompeu Fabra, que doy todos los años, les propuse esto, ¿no? Y entonces la gente que estaba ahí no vivía en el mundo igual que vivo yo, de mi línea de tiempo en Twitter y todas estas cosas. No le seguían a Pedro Duque, al ministro, a la cuenta de Twitter y tal, y no sabían toda la historia esta de la Tierra plana, ¿no? Y dijeron, pero esto es un tema absurdo, o sea, nadie puede seriamente defender. Y entonces, como ejercicio, nos abrimos un Google y empezamos a poner Tierra plana y vimos el tipo de afirmaciones, el tipo de historias, las conspiraciones que existen y todo esto, ¿no? La charla de hoy va a reproducir un poco ese proceso que creamos el otro día, diciendo, pero es verdad que esto no lo creemos, y vamos a echar un vistazo. Así que si pasas ya la primera imagen, la primera diapo, vamos ahí, ¿no? Hace ya más de un año, la historia de las fake news, de paparruchas, que podríamos decirlo en castellano, de esa infoxicación, ¿no? De esa gran cantidad de información, pero información no fiable, que no se comprueba con hechos, sino que a veces viene sesgada o cargada ideológicamente y con intereses, bueno, a veces nada oscuros, sino directamente falsedades interesadas, ¿no? Que somos las que estamos viendo ya en la política española con mentiras, invenciones y tal, que se usan, son esos bulos que decimos, o esas fake news, que se aprovechan de que ciertamente somos idiotas, ¿no? Estamos muy cerca del origen y de la producción de las noticias, estamos globalizados, nos enteramos inmediatamente de todo lo que pasa, pero gran parte de las cosas que creemos enterarnos que están sucediendo son mentiras, son bulos. Por eso yo, no es una cosa mía, yo creo que ya lo mencioné el año pasado aquí, hablaba de la inmediatez, es decir, estamos rodeados muy cercanamente de verdaderas estupideces, ¿no? Es algo que ha empezado a preocupar en organismos internacionales, no solo en el mundo de la prensa de la comunicación, también en la Unión Europea. Veis ahí esa noticia de hace un año, y donde ellos mismos reconocían que no hay una legislación que nos prevenga de que haya contenidos estúpidos o falsos. Y esto es una cosa terrible, porque estamos en un mundo donde de forma impune nos pueden vender los que sea. Es decir, el timo de la estampita casi funciona y nadie dice que sea un timo, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Los estudios recientes, además, han ido mostrando que realmente esas mentiras, que normalmente son sorprendentes o que normalmente apelan a sorpresa, emoción o indignación, es decir, a aspectos emocionales del ser humano, viajan más profundamente, es decir, se diseminan más que las noticias convencionales, podríamos decir, que las de verdad. Las de verdad son más prosaicas, son más estúpidas a veces, pero no son sorprendentes. No hay un perro que, o sea, hay un perro que muerde a un hombre, pero no hay un hombre que muerda a un perro y estas cosas, ¿no? Haciendo un análisis bastante exhaustivo de cómo había recogido Twitter, a través de un montón de millones de personas, diferentes sucesos que habían ido difundiéndose en los últimos años, vieron eso, que la gente repetía mucho más este tipo de informaciones. Y no solo eso, también lo hacía más rápidamente. Es decir, el tiempo en el que se retransmitían las mentiras
era un tiempo más rápido. Cosa que saben los algoritmos y cosa que redunda en que cada vez esto esté pasando de forma más grave, ¿no? Todo esto era, perdón, estudios que sabemos a través de Twitter, que tiene una política muy abierta de datos y de colaboración con la investigación. ¿Qué pasa en Facebook? ¿Qué pasa en WhatsApp? Sobre todo, es casi imposible porque son sistemas muy opacos y nadie sabe realmente lo que está circulando, ¿no? Hace unas semanas, vamos a pasar a la siguiente, hace unas semanas, en noviembre del año pasado, sucedió esto, ¿no? Me aparecía este tuit de Pedro Duque, que entonces solo era astronauta, ahora es también ministro de Ciencia, bueno, excedentario ya, o como... Perdón, como sea ya, ¿no? Está ahí de cara a las elecciones. Bueno, él decía, me pregunto si de verdad hay alguien que se crea que la Tierra es plana, ¿no? Y hacía referencia a un youtuber que habla en español, que habla de conspiraciones y que cree, además una de las cosas que nos está mintiendo la NASA y toda la ciencia es que la Tierra es una bola. Entonces dice que la bola es que la Tierra sea bola y que la verdad es que la Tierra es plana, ¿no? Entonces, cuando Pedro Duque dijo esto, que le alucinaba que alguien pudiera decir esto en el 2018, tenía unas 88.000 personas. En unos pocos días pasó de 100.000 y creo que ahora tiene 300.000 seguidores en el canal de YouTube de este tío, al que no voy a mencionar. Por cierto, toda esta presentación que estáis viendo está en Google Doc, que podéis acceder, os pondremos, está por ahí puesto el enlace, y allí sí están todas las referencias y todos los enlaces a las cosas que os voy a ir comentando. Pasa adelante, por favor. Lo gracioso es que el tipo el Oliver Ibáñez, lo he dicho, le agradeció al ministro, ¿no? Le dijo, ay, qué bien, qué bien. O sea, como diciendo, en plan, perdona vidas, ¿no? Esto es como muy de redes sociales, ¿no? Ay, gracias por lo que me estás haciendo, ¿no? Y decías, tipo, que este es un astronauta que ha estado ahí dando 16 vueltas alrededor de la Tierra y sabe que es una puta bola, ¿no? Bueno, pues le daba igual. O sea, realmente le daba igual porque lo que prima aquí era eso, ¿no? Esa sensación y tal. Y había mucha gente que decía, sí, es verdad que la ciencia oficial nos engaña. ¿Qué interés tienen los americanos? Porque fíjate ya lo de la Luna, ¿no? Que llevan ahí timándonos 50 años con que fueron y es mentira. Y yo se lo vi a Iker Jiménez. Uy, perdón, no quería hablar de ese tipo. Lo vi en otro programa de misterios y sale por las redes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo se combate esto? No hay forma, ¿no? Bueno, unos conocidos que son youtubers también y por lo tanto manejan el mismo código de idioma y tal, se les ocurrió el verano pasado sacar un trap. Es lo que haces ahora, o sea, tú tienes un tema y dices, voy a hacer un trap del tema. Pasad página y pincharle al vídeo, por favor. Tenemos el vídeo, ¿no? Sí. Bueno, ponéis un poquito solo, sí. Son Quantum Fracture, Cell de Ciencia y ahora se me ha olvidado el nombre me va a matar, el que habla de música y así, el youtuber que hicieron esta prueba de intentar hacer un éxito. No tuvo mucho éxito, pero está muy bien. ¿Lo tenéis por ahí? Bueno, si no... perdón. Vale. No. Para que la gente no abra su mente y no se despierte todo lo que consumís. No lo veis, no será fake. ¿De verdad te crees que nuestro planeta es el campo de Oliver? Bueno, ya nos ha valido un poco. Si quieres pasa a la siguiente página. Muy bien, sí que sé. Bueno, es muy bonita la canción, la podéis escuchar. La podéis escuchar. Se me ha ido la imagen. Perdón. Vale. Vale. Decir es graciosa y va recorriendo un poco todas esas claves que tiene ese tipo de historias. Bueno, si no estamos en la diapositiva, la diapositiva 7. Si quieres volver a poner. Estamos en la 7. Este es un artículo de Javi Salas, de un periodista científico
que me escribía esto no hace demasiado, cuando era, pues estoy pensando, el 27 de febrero, ¿no? Tengo aquí la referencia. Y era un interesante artículo porque recogía diversas opiniones y diversos estudios que muestran que es muy difícil convencer a una persona que empieza a sostener esto porque, entre otras cosas, se ha convertido las redes en un universo muy cerrado donde los algoritmos nos alimentan de las cosas que vamos comiendo y consumiendo. Y de esta forma acabamos por no tener una perspectiva de otras opiniones y entonces cuando llegas tú a explicarle, oye, mira, los satélites de telecomunicación, el GPS, las misiones que van a la Antártida serán de leches con todas esas tonterías que decís de la Tierra plana. Y además solo habláis de evidencias circunstanciales que normalmente son falsas. Y entonces de repente dices, pues no hay forma porque se lo creen, pero en un grado completamente exagerado, ¿no? El mismo Javier Salas, pasa por favor la siguiente página. Hace unos poquitos días, en la jornada Ciencia en Redes 2019, que organiza la Asociación Española de Comunicación Científica, y lo hizo en Barcelona, en el Cosmocaixa, planteó en un debate sobre el estado actual del periodismo y de los grandes problemas que tenemos con las redes, este tipo de historias, ¿no? Yo le he robado parte de su disertación, que duró 10 minutos, y que en el enlace, ahí hemos puesto una foto de cómo era la cosa, pero tenéis el enlace a toda la charla, yo creo que merece la pena. Vamos a pasar a la siguiente. Él titulaba a su historia como que los villanos han tomado las redes, ¿no? Y entonces ponía unos cuantos ejemplos de lo que sucede cuando tú vas, por ejemplo, a YouTube, que es el mecanismo de búsqueda en Internet más usado por los jóvenes, especialmente por los más jóvenes. Vosotros quizás seguís usando Google, pero vuestros alumnos y vuestros hermanos pequeños están usando normalmente YouTube para buscar cosas. Y entonces la difusión algorítmica, es decir, el algoritmo, lo que te va presentando cuando tú haces una búsqueda, está alimentado por la propia historia de lo que tú sueles preguntar y de lo que tú vas viviendo. Pero en general, además, se priman los contenidos que más ve la gente y en los que más dura la gente. Y todo esto conforma un villano realmente que hace que, pues eso, gran parte de un informe, por ejemplo, era el Consejo del Audiovisual Catalán, dijo que el 74% de las búsquedas que se hacen en YouTube, tú preguntas cáncer y te lleva el 74%, es decir, 3 de cada 4 vídeos que se te van a presentar, y normalmente además los mejor posicionados son fake news, son falsedades o son pseudoterapias. Es decir, nos fiamos, por lo tanto, del mundo que vemos a través de los algoritmos, pero nos están llevando a sitios lejanos. Vamos a pasar a la siguiente. El problema de YouTube es especialmente importante, ¿no? Como os decía, estos son los resultados, por ejemplo, de un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre que está más publicado, es decir, uno puede acceder a los datos y al análisis que hacen, ven que gran parte de la información de antivacunas y de otros tipos de pseudoterapias llega precisamente a través de las redes sociales. Hay casos flagrantes como el de algunos chavales que dicen, oye, mis hermanos mayores llegaron a estar vacunados, pero como a través de Facebook mis padres están solo viendo propaganda antivacunas, han dejado de vacunarme y yo me he cabreado, ¿no? Este es un caso que pasó hace poco en Estados Unidos. Vamos a ir adelante. En nuestro país, esto lo hubiera contado también el año pasado y más o menos si estaba igual, pero en nuestro país han cambiado un poquito las cosas. No digo que esto sea la panacea ni que sea la solución, pero esta campaña que ha lanzado el gobierno, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que se llama Comprueba, con N, no sé si habéis visto alguno de sus vídeos. Yo creo que en el siguiente tenemos uno de los primeros vídeos que hicieron. O sea, que si quieres lo pones y lo escucháis. Este es un jingle de unos 20 segundos. Ahí está. Si no estás dispuesto a jugártelo con un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Ante la duda, comprueba. ¡Esto funciona! ¡Son 100 euros! Gobierno de España. Ahí está, ¿no?
Muy bien. Bueno, ya lo habéis visto, hay varios ejemplos, ven en las pantallas. A la vez, cuando hicieron la presentación, pasa a la próxima, estamos en esa diapositiva que dice las 73 pseudoterapias, ¿no? A la vez dijeron que estaban haciendo un estudio, buscando evidencias médicas, haciendo una recopilación de metaanálisis y de artículos científicos para ver cuáles de las cosas que se están vendiendo por España como terapias son realmente pseudoterapias, son falsas y no... algunas, esas 73 que vemos ahí, según esto es una publicación del País, de Manuel Ansede, recogían las que no tienen ningún tipo de evidencia. Esto ha creado una cierta controversia porque tú dices, joder, pero están ahí cosas que se usan normalmente. Bueno, son afirmaciones que habrá que ir demostrando. Pasa a la siguiente porque tenemos otras más. Hay unas 66 que se están evaluando. La idea que tenía el Ministerio es hacer un dictamen propio. Yo creo que no le haría falta, ya había dictámenes propios ajenos bastante claros sobre esos temas y los venimos anunciando pues la Sociedad Valenciana del Pensamiento Crítico, la PTP, escépticos, bueno, realmente se lleva diciendo mucho tiempo y alertando que además se informa y se propagan mucho de ellos, ¿no? Adelante, la campaña, bueno, pues tiene estos temas. Vamos a pasar de este vídeo porque tampoco... llego entonces a la diapositiva 16, no sé si estamos en la misma, voy a comprobar, que es la de los famosos ese peligro. Sí. No, es que el otro vídeo, sin más, yo os lo recomiendo que los veáis, están muy chulos, pero la cosa es que, fíjate, el mismo día que salía esta campaña en los medios de comunicación, un cantante muy famoso que tiene 3 y pico millones de seguidores, que es Miguel Bosé, le escribe a Pedro Sánchez y le dice: Pedro Sánchez, ¿por qué no propones una ley para cerrar los bares de tapas? Es que dañan mucho a los grandes restaurantes. No solo te has vendido al independentismo, esto ya no tenía que ver, pero bueno, ahora te vendes al lobby farmacéutico. Para el 28 de abril vas a estar de rebajas. Es muy patético, ¿no? Bueno, hay una contestación muy educada que le dijo el ministro, sin más, decía: chico, me has debido entender mal, yo no estoy hablando de esto, no hablamos de las grandes farmacéuticas. Podría haberle dicho, las homeopáticas también son grandes farmacéuticas, también tienen pingües beneficios y también, sobre todo, que ellas viven de un negocio claramente engañoso. Pero no dijo eso, fue una cosa educada y fue lo mejor. Pero muestra un fenómeno muy habitual. La gente sigue a la gente que tiene una influencia social, y la gente famosa, por ejemplo los actores o los músicos, llegado el caso, pues acaban siendo más importantes para mucha gente, porque yo conozco a mucha gente que dice: oye, pero todas estas cosas que dicen tonterías, joder, si le he visto a no sé quién que adelgazó con la dieta Dukan, ¿no? Y este tipo de cosas. Ojo, no solamente son los famosos, digamos, del famoseo, del espectáculo y tal, pasar la otra. ¿Por qué? Porque los políticos también son conocidos por adscribirse a cualquier cosa, incluso cuando son médicos. Estas son unas declaraciones de Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de salud de la Junta de Castilla y León, ¿no? Y decía, bueno, no está tan claro que la homeopatía no sea... haya que llamar pseudoterapia, ¿no? Y decir, bueno, no estará tan claro, usted verá, porque los colegios médicos, la organización médica colegial, los dictámenes que hay científicos, desde luego, pero incluso también de la profesión médica, han dicho que no, en ningún caso se puede avalar la eficacia de un tratamiento homeopático. Y se sabe, por otro lado, en estudios, que estos tratamientos, al alejar al paciente de un tratamiento realmente efectivo, pues tienen una incidencia negativa en la esperanza de vida, por ejemplo, de pacientes de cáncer, ¿no? Y estas cosas no son las que dices. Funciona, una vez más, el que sea una persona relevante y que tiene accesos a los medios de comunicación. Un caso reciente, lo vemos en la siguiente diapositiva, que pues fue hecho por Raquel Martínez, una presentadora conocida de televisión española, y que vio por unas nubes, unas trazas de condensación de los aviones, y hizo ese tuit que aparece ahí, no sé si lo veréis muy bien. Decía la noticia, exactamente, ahora lo he tirado yo por aquí, perdón, bueno, que había visto eso y que eran los chemtrails, ¿no? De los chemtrails creo que hablamos el año pasado, y sabéis que es una de las
pseudociencias o conspiraciones habituales en todo un sector de la población que está realmente convencido de que nos están fumigando sustancias que nos pueden volver locos, nos pueden controlar las mentes, nos pueden enfermar. En otros casos, como en Almería, lo que hacen es llevarse las nubes y hacer que eso sea un secarral. Bueno, ese tipo de historias, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues una vez más estamos hablando con personas que tienen cientos de miles de seguidores y a los cuales, a pesar de que luego le explicaron a esta buena mujer que eso nada, ella dijo que no. Bueno, tú dices, bueno, quizás es un caso curioso, pero tenemos al principal mandatario del mundo, adelante con la siguiente, que dice lo mismo, que decía lo mismo de las vacunas, ¿no? Que producen autismo, una cosa que sabemos perfectamente que es falsa y además que fue construida de forma deliberada para hacer una leyenda negra de las vacunas de la triple vírica, por ejemplo, que es una vacuna que ha salvado millones de vidas y sigue salvando millones de vidas al año, ¿no? El auge de algunas enfermedades, casos como, adelante por favor, el del niño de Olot que murió de difteria, donde la comunidad sigue sin vacunar a los niños, porque a pesar de lo que han vivido, a pesar de saber que no vacunar puede matar, puede ser negativo, pues siguen, porque viven en ese mundo, ya digo, que está muy focalizado y donde este tipo de informaciones, como las que estamos viendo aquí estos días, o como las que yo os cuento, funcionan, no son en absoluto efectivas. Adelante. Tanto que el retorno, por ejemplo, de enfermedades como el sarampión, pues preocupa a todas las autoridades médicas, a la Organización Mundial de la Salud, por diciendo algo hemos hecho mal si no hemos sido capaces de trasladar, ¿no? Adelante, aquí es precisamente la historia esta que contaba Javier Salas, de este chico que sale ahí, que es antivacunas y que sabe, y además denunció, que fue Facebook o la línea de tiempo de su padre en Facebook, la que le convenció de que no le vacunaran, ¿no? Y él ahora quiere vacunarse y como era menor de edad, pues tuvo todos esos procesos legales que pasan en Estados Unidos. Comentaba Javier Salas, adelante con la número 23, que esto lo que engancha es lo que polariza. Es decir, los algoritmos, al fin y al cabo, lo que quieren es que nos prestemos atención a los contenidos, porque de paso nos van metiendo la publicidad. Es decir, cuanto más estemos en las páginas cuando más están las páginas de Facebook, en Google, en YouTube, en todo esto, pues más felices porque ellos monetizan el tema que se dice, ¿no? Es decir, van a sacar dinero. Y entonces saben que los seres humanos somos, pues como cuando vas por la autopista y ves que hay un accidente en el carril contrario. ¿Qué es lo que hace todo el mundo del otro carril que no está parado? Parar o ir más lentamente, ¿no? ¿Por qué nos paramos? Pues por morbo. Él le llamaba, Javi Salas me encantó que le llamaba el algoritmo morboso, ¿no? Ese pararnos en una cosa truculenta, una cosa extraña, una cosa chunga incluso, o que tenga sangre, o que hablen de muertos, o de conspiraciones, hace que nos paremos más, y esto lo detecta el algoritmo, con lo cual la próxima vez que vayamos a ir por ahí nos vamos a parar. Adelante, porque vivimos en una economía de la atención, ¿no? Que es lo que dice aquí esta diapositiva nueva. Las redes viven, al fin y al cabo, de la atención. Es una cosa que a algunas psicólogas como Elena Matute le está preocupando, ¿no? Es decir, además están usando todos los trucos que los psicólogos hemos ido descubriendo a lo largo de un siglo de cómo se nos puede engañar, cómo se nos puede manipular, y los están usando todos esos trucos para precisamente engañarnos y manipularnos. Alguien debería decir que eso no es nada ético. Pero el hecho es que, mientras tanto, adelante, la mitad de las personas, por ejemplo, que sobre temas que inciden en las vacunas, de familia, de salud de familia y tal, la gente pasa por internet y ve que más de la mitad de los mensajes son, por ejemplo, críticos con las vacunas. Más de la mitad de los mensajes que ven van a hablar que las antenas de telefonía producen cáncer. Más de la mitad van a hablar en contra de los transgénicos. En algunos de estos casos, como transgénicos, creo que superaba el 80%, ¿no? Es decir, uno de repente
piensa o empiezas a ver que cuando buscas de forma inopinada te encuentras que el mundo que se te presenta da la razón ¿a qué? ¿A quien tiene la razón realmente? ¿A quien aporta la ciencia? ¿A quien aporta los datos? No, todo lo contrario. A quien hace la propaganda morbosa que nos hemos quedado mirando, ¿no? Por eso hay quien dice que, bueno, hablar de estos temas quizás es contraproducente, porque cuanto más interés le damos a los terraplanistas, a los antitransgénicos, a los antivacunas, etcétera, más les estamos posicionando, mejor les estamos posicionando. Adelante. Perdón. Un resumen que él llamaba, o que decía, y que yo le retomo también esa idea, se convierte esto en un ecosistema ciertamente tóxico, ¿no? Y que es peligroso porque produce daños ciertos. Es decir, gran parte de los problemas por ejemplo, el sarampión, en el caso de difteria, algunas muertes, o sea, sobre todo cuando hablamos de temas de salud, están claramente relacionadas con una exposición a anuncios, a informaciones interesadas, porque además son de pseudoterapias que sacan dinero con ello, porque no es una cosa, no, es que es un servicio de salud alternativo, no es verdad. El hecho, adelante, es como mostraba Carlos Chordá en La ciencia y sus demonios. Si uno hace una gráfica de cuánta gente se va muriendo a lo largo de los años de diferentes enfermedades infecciosas, las caídas están ciertamente relacionadas, y además no es que sean pequeñas caídas, es que son casi eliminación completa de los casos, bueno, en algunos casos, como en algunas vacunas como la viruela y tal, pues una casi completa erradicación de la enfermedad, gracias precisamente al sistema de vacunas, ¿no? En su blog, La ciencia y sus demonios, hacía estos gráficos que a mí me resultaban decir, bueno, estos te lo ponen de frente y cómo puedes defender que las vacunas no son efectivas, ¿no? Pero aquí mismo sé que ayer mismo pues os planteaban gente que está aquí, que es muy antivacunas, y decía, sí, pero hay también gente que muere y eso no lo cuenta, no lo oculta. Es decir, inventaban ya una nueva teoría de la conspiración para justificar que lo de las vacunas realmente no funciona, pero es que no nos lo cuentan. O sea, cuando están los datos no me los creo, me los invento. Ante eso, evidentemente, es muy difícil discutir, yo lo siento, porque al final estamos ahí. Pensamos, en cualquier caso, adelante, teníamos un poquito la idea, y yo creo que la gente que hemos trabajado por el pensamiento escéptico, pensamiento crítico, desde hace muchos años, teníamos, yo cada vez menos, me voy haciendo más escéptico del escepticismo con el tiempo, teníamos la sensación de que la información veraz siempre o sería lo que aporta, digamos, luz en un territorio donde la oscuridad le venía muy bien a quien lo engaña, ¿no? A los vendedores de misterios y tal. Y es cierto, sabemos que una información veraz, una información confiable, también que entrañe cierta crítica a los riesgos o a las cosas que se mueven por los mercados, es importante, pero sabemos que no funciona. Es decir, los estudios, especialmente en los últimos años, se está viendo que incluso hay un efecto boomerang, tiene lógica el nombre, pero que es un efecto boomerang porque cuando estás exponiendo a esta persona a antivacunas de los datos, de los hechos, de las informaciones y de las opiniones de la ciencia sobre el tema, se cierran y dicen, estoy siendo atacado y por lo tanto me voy a ir a creer más lo mío. Esto es un fenómeno normal del pensamiento religioso, del pensamiento mítico, en el cual hay una reacción que hace que la información veraz no sea el antídoto, o no solo sea el antídoto. Tenemos que romper esa barrera, tenemos que luchar contra los algoritmos. Fijaros que empieza a ser una labor de Sísifo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Para colmo, los datos o los hechos circunstanciales juegan también en contra. Es decir, vivimos en una era donde la correlación y la causalidad se mueven rapidísimo. Estamos constantemente viendo, por ejemplo, en campos como la psicología evolutiva, las neurociencias, de repente cualquier pequeña cosa, dicen, bueno, se ha encontrado que hay un porcentaje importante de no sé qué, que tienen tal gen o que tienen tal cosa cerebral y eso significa una cierta conducta. Y dices, pues vale, y está santificado por la naturaleza. No es así. En absoluto. Hay una correlación, puede haber una causa común, puede haber un factor interpuesto, puede haber otras cosas. Ahí ponemos, por ejemplo, algunos ejemplos sobre cómo el
autismo detectado en Estados Unidos, creo que era, correlaciona perfectamente con la venta de comida ecológica, orgánica, biológica, ecológica. Vemos que no es así. Adelante, había otra que a mí me encantaba, y es que a alguien se le ocurrió hacer un censo de los piratas a lo largo del tiempo y, por otro lado, cuál era el incremento de temperatura con el cambio climático. Y ves que está claramente correlacionado, pero vamos, con un factor de confianza y en un análisis estadístico sorprendentemente alto, ¿no? Es decir, de aquí entonces podríamos decir que conforme ha ido disminuyendo el número de piratas en el mundo, el cambio climático ha sido más importante. La conclusión ya loca de una historia así, pero que se podría vender muy bien por internet, era: si hacemos que aumente el número de piratas, corregimos el cambio climático. Es decir, no hagamos secuestro de CO2, no hay que apostar por las energías renovables, basta con hacerse pirata. Esto, claro, es una humorada, funciona muy bien en internet, pero muestra muy bien un tipo de mecanismo que no deja de ser terrible, ¿no? En una diapositiva que yo suelo poner bastante en los últimos años, adelante, me encanta porque estas definiciones, todos hablamos de posverdad, o sobre todo el sesgo cognitivo, cómo realmente de todo lo que vemos del mundo no lo interpretamos como tal, sino que le pasamos un filtro y un sesgo, en definitiva, conforme que se nos venga a hablar más o menos de lo que nosotros queríamos que nos hable, ¿no? Por eso este chiste me encantaba, porque era muy gracioso, el típico adolescente que está convencido de que solo escuche canciones que hable de ti, y luego cuando tiene lo mismo dice, bueno, pues cuando noto que todas las canciones no hablan de ti, ¿no? Es decir, da igual lo que digan, porque uno está convencido de que están hablando de él y para él, y en este sentido. Y este es otro de los sesgos que nos va haciendo con nosotros. Sabéis que en psicología se ha analizado también muchísimo cómo estas sensaciones no solamente son personales, y por lo tanto no tienen por qué ser patológicas, son perfectamente naturales, porque somos así, pero que además funcionan en masas, en grupos. Adelante. El ejemplo lo ponemos ahí con los pingüinos, que parece que se pone uno de acuerdo y se van todos tirando por el mismo lado del trozo de hielo, ¿no? Nos dejamos llevar por la opinión mayoritaria. Estos ensayos que se ven por internet de unas cuantas personas que entran en un ascensor y entra otra persona, que es el que no está conchavao, y cogen los otros, se dan la vuelta, y de repente el otro, que no sabe por qué se han dado la vuelta, está un rato y acaba dándose la vuelta, ¿no? Porque no nos gusta mantener opiniones diversas, muestra que este es otro de los factores. Cuando estamos sumergidos o sometidos a un mundo que está hablando sobre todo de que las vacunas causan autismo, causan problemas, de que, yo qué sé, los chemtrails nos traen estas cosas, de que la pseudomedicina tal funciona, de que la bioemoción o tantas otras, ay, pues a mi vecina esto le ha ido fenomenal, y encima lo ves corroborado en tu Facebook, en YouTube y por cada sitio que ves, pues al final es muy difícil ir en dirección contraria. Vivimos en unos tiempos en que es difícil defender un criterio racional. Ojo, yo lo estoy aplicando aquí al ámbito muy estricto de las pseudociencias, pero esto es una cosa que nos tiene que preocupar a todos como ciudadanas, como ciudadanos de un mundo donde estos procesos en lo social, en lo político, son igual de notables o incluso más importantes, ¿no? Otro ejemplo que suelo poner cuando hablamos de estos sesgos de confirmación, adelante, está este cielo, ¿no? Todas las estrellas pintan no, pero tú juntas las que te gustan y entonces dice sí. Nos quedamos, hacemos una recolección interesada de aquellos hechos que nos sirven. Esto es un ejemplo buenísimo, lo proporcionan todos los discursos y las charlas que dan por todos los sitios los colectivos antiantenas, ¿no? contra las antenas de telefonía. Todos usan el mismo tocho, con la misma serie de artículos y de pronunciamientos, que si la bioiniciativa, que si el no sé qué, que si lo que dijo el estudio del Parlamento suizo o el Consejo de Europa, etcétera, ¿no? Y tú dices, ¿tú sabes que esos documentos no es que sean falsos, es que no son relevantes? Es que están desactualizados, es que ha habido estudios posteriores que han quitado esa evidencia que nunca tuvo ese estudio. Es que sabes que tú, porque ellos lo saben, sabes que ese estudio está diciendo otras cosas de las que tú dices que dice. Es decir, tú estás mintiendo, y esto se puede decir así, toda la gente que da charlas antiantenas mienten, faltan a la verdad. Y me da la sensación de que lo hacen deliberadamente porque su negocio es vender miedo.
meternos el pánico dentro y que nos den un miedo cervales las antenas de teléfonos móviles. Independientemente de que causaran cáncer, no lo hacen. Posiblemente mucho menos que otras prácticas que hacemos normales, como ponernos al sol en cuanto llega el buen tiempo y dejar que los rayos ultravioletas nos produzcan a largo plazo posiblemente cánceres de piel. Eso sí es un peligro y contra eso, sin embargo, no hay unas campañas, ¿no? Adelante. Sabemos que funciona, os decía, en todos los órdenes, en estudios que se han ido haciendo en los últimos años. Estos estudios son muy graciosos porque ciertamente prestamos atención. O sea, yo sé que si esto me lo está escuchando alguien que sustenta alguna de las opiniones o creencias que yo estoy usando como ejemplos negativos, estará diciendo no me creo nada, ¿no? Bueno, se hicieron comprobaciones, ¿no? En el tema político, por ejemplo, hablarle bien o mal de candidatos propios o candidatos del partido de la oposición y descubrir que cuando nos hablan mal de un candidato propio o afín a nuestra línea política, solemos perdonarle esas cosas. Cuando nos hablan mal de un candidato de la línea política contraria, decimos, ¿ves? Ya lo sabía yo. Esto es exactamente lo que nos está pasando, ¿no? Y al contrario, les pasa lo mismo a los de derecha. Esto se vio, había un cierto sesgo, ¿no?, entre la gente, digamos, más progresista y la gente más conservadora, pero vamos, funcionaba igual, ¿no? Entre otras cosas, pues eso, por una razón de fondo, ¿no? El gran problema es que cuando todas estas cosas van llegando a la sociedad y a los medios de comunicación, y esta es otra de las cuestiones que quería hoy plantear, adelante, llegamos a un problema. Durante muchos años y en algunos temas se ha pretendido bajo el amparo de lo que se llamaba neutralidad informativa, se ha convertido esto en una cierta equidistancia, ¿no? Por ejemplo, para cuando se había conseguido realmente un amplio consenso científico entre los climatólogos y las climatólogas sobre el efecto antropogénico del cambio climático, todavía los periódicos, los medios de comunicación, no solamente los periódicos, al recoger el tema del cambio climático daban casi la mitad del espacio a los negacionistas, a la gente que decía que eso no existe, que ese cambio no era importante, que tenía otras causas o que desde luego no requería de las soluciones que aportaban el panel internacional para el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues se les dejaba ese tiempo, esa equidistancia, mal entendida, ya digo, porque permitía un espacio y un tiempo en el mundo de la comunicación muy amplio, que sabemos que redunda en que luego los algoritmos nos sigan engañando, ¿no? Recientemente se comentaban en la BBC, en la cadena de radio televisión pública británica, que en debates en los que se iban a mantener posturas diversas, no se iba a invitar ya a gente que mantuviera posturas anticientíficas. Por ejemplo, negacionistas del cambio climático, negacionistas del holocausto, vendedores de chemtrails y tal, ¿no? No sabemos, bueno, lo gracioso es que esta noticia, casi todos los medios españoles se hicieron eco de ella. Está muy bien que les llamara la atención cómo de adelantados estaban en los medios públicos británicos para poner este coto. Pero ninguna hizo acto de contrición y propósito de enmienda. Es decir, nadie reconoció que todos los medios españoles, todos, y de forma bastante sistemática, han ido dando mucha equidistancia, han ido dando mucho espacio a gente que simplemente defendía posturas anticientíficas, ¿no? Y tampoco de aquí salía un compromiso diciendo, no, nuestro consejo de redacción o de dirección del medio se compromete a no volver a dar voz a un charlatán, porque rápidamente en la sección de moda o en secciones de sociedad o en un momento local, los medios de comunicación van a dejar muy posiblemente que se cuele una vez más esa noticia o esa historia. El año pasado, en la charla que di aquí, hablaba también de ese otro efecto que pasa, diapo, por favor, que es el perdón, que yo digo del cuñado, ¿no? Es que ahí está un poco representado con una broma gráfica, con un chiste, ¿no? Pero bueno, la idea es ¿con qué confianza hablamos de los temas? Cuando no sabemos nada o muy poco del tema, hablamos con mucha confianza, es decir, con una soltura y una seguridad impresionantes, como los cuñados, ¿no? En plan broma. Sin embargo,
conforme vamos profundizando en el estudio de un tema y en el conocimiento de un tema, llegamos a casi a un mínimo. Nos da la sensación de que no sabemos nada. Esto es lo que nos pasa a muchos. Bueno, a mí no me pasa porque yo sé que soy un impostor, yo hablo de estas cosas sin saber de nada, pero hay mucha gente, muchos especialistas en temas, les pides hablar en público de lo suyo y te dicen, jo, yo es que no me veo aquí como un impostor, no me atrevo, ¿no? Y esto se ha podido cuantificar. La confianza sube, digamos, cuando vas llegando un poco a la culmen, ¿no? Y ahí el chiste lo que acaba haciendo pues ya es el típico catedrático que solo se dedica a pontificar y a vivir bien, ¿no? Porque ya lo sabe todo y no hace ni caso del mundo. Fuera de bromas, lo cierto es que a pesar de todo lo que os he ido contando en estos factores que van en contra de que podamos, digamos, buscar una buena solución, vamos a pasar, creo que es una de las últimas diapositivas, ya si es la última. Querría ser un poco positivo, es decir, me sabe mal siempre hacer este discurso catastrófico, como el que he estado viendo además en compañeros de la comunicación de la ciencia últimamente, diciendo no podemos luchar contra los algoritmos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, existen iniciativas de fact-checking, como Maldita Es, que también estaban por ahí. O sea, también me podéis conocer que hay un intento serio desde el periodismo de buscar contrapunto a esto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me hacía en esta diapositiva, y por acabar un poco con estas reflexiones, y así tendremos quizás un poco de tiempo para charlar, es, ¿hay algún remedio? Bueno, hay que darle al plus, ¿no? Hay que darle al más periodismo, es decir, buscar ese compromiso con la objetividad que está en la base de los medios de comunicación, el fact-checking, como se dice, es decir, esa comprobación y rastreo de los bulos, de los engaños, y además la denuncia de quienes interesadamente juegan a esto, ¿no? Evitar, por otro lado, que esto además signifique un buen posicionamiento en las redes, es decir, repensar cómo se posicionan, cómo los algoritmos nos muestran el mundo y poderle disminuir esa arbitrariedad, ¿no? Por supuesto, hay que poner también otro plus, que es más pensamiento crítico, más información consensuada en el sentido científico de la palabra, es decir, avalada por los datos y los estudios, y también con un reconocimiento de que no todo se sabe. Y no todas las conclusiones, desde luego casi nunca, las conclusiones científicas son absolutas, con lo cual hay que entrar también ahí en un proceso, ¿no? Hay que poner más control o más autocontrol también en la historia, ¿no? Vivimos en un momento de la divulgación científica en la que nos dedicamos mucho a lo que yo llamaba ahí un poco con mala baba los gatitos pseudocientíficos, ¿no? O sea, sabéis que si ponéis una foto de gatito, ¿no?, pues te retuitean más, en Instagram es precioso y tal, ¿no? Entonces a veces nos dedicamos a poner cosas muy buenas como gatitos y hablar de pseudociencias, de cosas muy así, ¿no? Pero igual esas no son las relevantes, igual las más importantes están por detrás, ¿no? Y están en los poderes, en los medios, o están en los intereses también económicos que hay detrás, en las grandes corporaciones que viven muy bien en esta confusión, y cuanto más desinformados estemos, mejor. Yo creo que también ese mayor control, ese más control, tiene que ver también con más activismo. Ya sé que vosotros estáis, mayoritariamente, imagino la gente que me estáis escuchando, estoy hablando para una parroquia bastante convencida de estas cosas, ¿no? Pero la denuncia, la exposición de estos casos es importante, ¿no? El caso que hemos vivido en estos años, por ejemplo en España, con charlatanes como Pamiés, que sistemáticamente además tenía una impunidad muy grande y un apoyo de cierto tipo de instituciones públicas, pues se va cambiando gracias a que ha habido gente diciendo, oye, esto no está bien, esto no se le puede dar, esto no es serio. Porque mucha gente además, cuando se permiten este tipo de cosas, no sabe lo que se va a decir. Yo recuerdo que el año pasado un caso en una población navarra, en Tafalla, con una charla que hablaba precisamente de los chemtrails. Nosotros informábamos al ayuntamiento de Tafalla diciendo, oiga, es que esta persona es también, bueno, es homófoba y dice otra serie de barbaridades, es decir, va todo un paquete lleno de estupideces y de conspiraciones que le van a venir a que vender, y usted le está dejando que lo haga en un local municipal y además dentro de una campaña de cultura
pagada por el ayuntamiento, ¿no? Y finalmente se suspendió. Por supuesto se quejaron de una censura, pero no era una censura, era una censura lógica, es decir, porque esa persona va a ser pagada además por las entidades públicas y en sitio público para diseminar mentiras, engaños o conspiraciones, ¿no? Y la pregunta estaba ahí y esa no se la habían hecho algo. Por eso me parece que el activismo en ese sentido es importante, pero yo digo, un activismo global, un pensamiento crítico global, que no se pare ante lo que tienes que quedar bien o ante quienes están por ahí así. Y finalmente, hablar de ello. O sea, hay que hablar de ello. Yo creo que es importante que un ministro se queje de los terraplanistas, no por hacerles el juego, no por darles notoriedad. Igual a veces es imposible no hacerlo, pero sobre todo porque si no se habla de ello, se crece con la impunidad. Es decir, una de las cosas que sí sabemos es que si a los grandes charlatanes o divulgadores del oculto también se les hubiera puesto desde el principio, oye, eso que dices es una verdadera estupidez y es falso, y tú posiblemente lo sabes, no habrían prosperado tanto. Es decir, no habrían crecido de esta forma y no habrían tenido la notoriedad que de hecho tienen. No lo digo desde la envidia, yo me dedico a la comunicación muy bien, ¿no? Estoy aquí desde Córdoba, desde Argentina, donde me han invitado a un congreso de la lengua y me lo estoy pasando fenomenal y estoy aprendiendo muchísimo, y hoy lo hablábamos al respecto de la presencia de la lengua española en las ciencias. Decías, hay que tener un activismo, hay que moverse, hay que denunciarlo, hay que aplaudir las buenas prácticas que se dice, y hay que estar siempre atentos porque si no, al final nos encontramos con que todas las gentes que tenemos alrededor y además los tenemos en el grupo de WhatsApp, pues acaban creyéndose que la Tierra es plana. La última diapositiva es para dar las gracias. Vale. ¿Hay alguna pregunta que queráis que transmitamos a Javier? ¿Algún comentario? Bueno, sí. Si puede contar algo de lo que está haciendo allí. Ah, sí. Me dicen que si puedes contar algo de lo que estás haciendo por allí. Bueno, principalmente daros envidia, punto uno. Sabéis que el Congreso Internacional de la Lengua Española es una reunión, comenzó en Zacatecas en el año 89 a instancia del Instituto Cervantes y de la Real Academia de la Lengua Española, y donde se han ido incorporando todas las academias de la lengua de los diferentes países donde existe la lengua española, ¿no? Y entonces es una gran reunión sobre el español. Ahí principalmente está llena de lingüistas, periodistas, la gente que maneja... ¿Hola? Así. Sí. ¿Se me oye, no? Sí. Perdón. Está la gente que maneja... de la palabra, ¿no? Pero en esta edición, aparte de centrarse precisamente en el policentrismo del español, en el sentido americano de la palabra, es decir, como hay muchos centros donde se está creando el idioma, se ha prestado especialmente atención a dos temas: a la sociedad digital, por un lado, y a la, sociedad del lenguaje español, la ciencia en el lenguaje español. En los congresos de estos hay unas mesas de debate en la que, aparte, pues ayer estuvo Joaquín Sabina aquí, es decir, grandes poetas, escritoras, escritores y así. También tenemos una pequeña cabida, pues la gente que nos dedicamos al mundo de la comunicación en diferentes países, y de eso hemos estado hablando, y por eso no he podido estar aquí. Y esto, los días con vosotros. Es decir, ahí. Vale, parece que se ralentiza la señal y te digo peor. Bueno, pues nada, Javier, un abrazo, muchas gracias y ya nos vemos. Sí,